En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la Palabra Viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. San Juan, capítulo número 20. Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Versículo que leemos es el versículo número 24. Y dice la escritura: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Una vez más, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron entonces los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Tengan la bondad de tomar su lugar, hermanos. Vamos a hacer una oración al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por poderte adorar, poder bendecir tu nombre, y asimismo poder, Señor, meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, toma tú el control, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Manifiéstate sobre nuestras vidas. A ti, oh Dios, sea la gloria desde ahora y para siempre. Digan amén. Qué flojo ese amén, hermanos. Digan amén. Gloria a Dios. Si aquí no dicen amén, ustedes han de ser unos mudos en donde quiera que van. Si aquí no dicen gloria a Dios ni nada, en el trabajo no creo que se griten gloria a Dios al llegar, o en la escuela, aleluya, ya vine el cristiano. No creo que ustedes sean así. Y si aquí no hablan nada, allá han de ser unos mudos. Pero por eso aprovechense de que esta mañana podemos alabar al Señor. Digan aleluya pues, hombre. Levanten su mano, digan gloria a Dios. Aleluya. No debían ni dejar de hablar a uno. No debían ni dejar de hablar al predicador de tanto aleluya, gloria a Dios y alabanza que damos al Dios de los cielos. Porque Él es digno de toda gloria y de toda honra. Aleluya. Gloria a Dios. Hemos leído esta porción de la Biblia que, como les dije, es muy conocida. Creo que no hay nadie aquí que no haya sabido de un tal Tomás incrédulo, que quiso tocar el costado o las llagas del Señor. Ni uno de nosotros hemos sabido históricamente, popularmente y bíblicamente algo con respecto a este personaje tan especial llamado Tomás. Sin embargo, hay
algo bien interesante en esta escritura, y que no solamente esta escritura que hemos leído el capítulo 20 del versículo 24 en adelante, sino que más bien desde el versículo número 1 hay una serie de lecciones que están relacionadas con lo que hemos leído del evangelio acá, de el capítulo número 20 y versículo 24 en adelante. Está relacionado todo el capítulo prácticamente, desde el verso 1 hasta el versículo número 29. Está relacionado en cuanto a la experiencia de la resurrección de Cristo. De eso habla el capítulo prácticamente en su totalidad, de la resurrección del Señor. Quisiéramos esta mañana, a la luz de estos versículos que leímos y de todo el capítulo, que pensáramos algo precisamente con respecto al valor de la resurrección de Cristo. Que pensáramos algo con respecto al valor de la resurrección de Jesucristo. Queridos hermanos, esta historia que hemos leído es una historia que presenta a un Tomás muy incrédulo, pero que a la vez nos da una lección a nosotros con respecto a la hermanos, como dijera, a la única manera de vivir del creyente, que es precisamente relacionada con la resurrección de Cristo. De ahí es donde se desprende el valor de la resurrección de Cristo, lo extraordinario o el valor de la resurrección de Cristo, porque ha de ser, hermanos, la resurrección de Cristo se ha de convertir y ha de ser para la vida del creyente como el aliciente, la fortaleza a cada momento de su existir. Ahora, es un hecho que es posible, o más bien que nosotros de alguna manera creamos en la resurrección del Señor, que nosotros confesemos que creemos en la resurrección del Señor. Pero dentro de este marco, yo quisiera señalar primeramente, queridos hermanos, el hecho de la resurrección, seguido de la manifestación de la resurrección, y finalmente el valor que tiene la manifestación de la resurrección. En primer lugar, entonces, el hecho de la resurrección como valor, el valor que posee. En segundo lugar, el hecho de la manifestación de la resurrección. Y en tercer lugar, el valor que tiene para la vida del creyente. El hecho de la resurrección de Cristo, el apóstol San Pablo lo explica de una manera clarísima en 1 Corintios, el capítulo número 15, por si alguna vez quieren leer la Biblia. El capítulo número 15 habla sobre el valor de la resurrección, o el hecho mismo de la resurrección de Cristo. Ahí hay declaraciones como esta: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. En vano habéis creído. En vano habéis creído si Cristo no resucitó. O sea que el valor de la resurrección en términos generales, o la resurrección en sí misma, anuncia de una manera extraordinaria el hecho glorioso de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Mesías, es el quien dijo ser, es el sello de la verdad que el Señor proclamaba. Es más, Romanos capítulo número 1, también si alguna vez lo leen, Romanos capítulo 1 dice que fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección. O sea que no hay veracidad en el evangelio sin resurrección. Ahí es donde el valor de la resurrección de Cristo. Porque cualquiera pudo haber dicho: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, clávenme en una cruz, porque hacía de morir. Y lo hubieran clavado y lo hubieran humillado y luego lo entierran y estarían esperando todavía la resurrección. Pero la resurrección de Jesucristo pone el sello de verdad sobre lo que él había hablado. La resurrección de Cristo es la veracidad de las palabras de Dios, las promesas de Dios sobre nuestra vida. Lo pone la resurrección de Jesucristo. Cristo resucitó, primicia de los que durmieron es hechos. Y si Cristo resucitó,
nosotros también resucitaremos con Él. O sea que la resurrección tiene un valor trascendental en la vida. Nosotros creemos en la resurrección y nosotros ahora vemos, hermanos, que se declara en la Escritura, según, como les dije, en Corintios, Romanos, bueno, toda la Biblia, todas las epístolas hablan del valor de la resurrección de Cristo. A los tesalonicenses, hermanos, y a todos los creyentes, a los de Colosa, se les habla de poner arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios la mirada, porque fue levantado entre los muertos. Y eso, como dije, puso el sello de verdad sobre el evangelio que nosotros creemos. Ahora, cuando nosotros analizamos esa resurrección, el Señor no solamente quiso resucitar y dejarlo todo en un marco de, voy a decir estas palabras, de oscuridad, de penumbra, sino la resurrección Él quería que primero se diera a conocer y luego que esa resurrección fuera parte de cada uno de los creyentes. La Biblia, si ustedes recuerdan este mismo evangelio, cuando dice la Biblia que cuando dice que el primer día de la semana, el capítulo 20 precisamente, estamos leyendo, siendo aún oscuro, dice, vino María Magdalena al sepulcro. ¿Y qué dice el versículo ahí, hermanos? Si ustedes pueden leerlo, el versículo número 1 del capítulo número 20, ¿qué dice? Vio, ¿qué dice? Vio quitada la piedra. ¿Quieren repetirlo conmigo todos? Vio. Vamos, hermanos, participen, hombre. Vio. ¡Abran la boca! ¿Están listos? Ya les dije, si aquí no hablan de Cristo, ¿dónde? No hablan en ninguna parte. Aprendan a hablar, a confesar. Pero la Biblia dice que vio quitada la piedra. ¿Para qué se quitó la piedra? Correctamente, bien contestado. Para testimonio, porque el Señor no necesitaba quitar la piedra para resucitar. Si ustedes se fijaron en la lectura que tuvimos, dice, y estando cerrada la puerta, entró y les dijo, pasa a vosotros. Quiere decir que el Señor no necesitaba para cruzar esa piedrecita, no necesitaba, hermanos, que la quitaran, no necesitaba que le abrieran la puerta para entrar. Sin embargo, para el testimonio a los hombres era necesario quitar la piedra y que vieran que en verdad Él había resucitado. Ahora, la Biblia en el capítulo 20 habla que María llegó y se asustó. Se asustó que no estuviera el cuerpo del Señor. Dice la Biblia que se asustó de no ver, hermanos, al Señor, y luego se fue corriendo a contarle a Pedro y al otro discípulo, a Juan. Dice que se habían llevado del sepulcro al Señor y no sabemos, dice el verso 2, dónde le han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo corrieron hacia el sepulcro y cuando llegaron, dice la Biblia, llegó primero el otro discípulo y no entró. Si quieren, levantan su vista, hermanos. Yo les voy a decir qué es lo que dice ahí la Biblia. Si no ustedes están leyendo, nunca van a... Léanlo en la casa. Pero dice la Biblia que entró el otro discípulo. Más bien entró Pedro. El otro discípulo se quedó afuera. Pero dice la Biblia que vieron que el Señor en realidad no estaba en el sepulcro. Y dice la Biblia que vieron los lienzos, versículo número 5, y vieron el sepulcro, los lienzos puestos ahí, y el sudario, verso 7, puesto en un lugar aparte. Entonces dice la Biblia que, hermanos, cuando vieron el sepulcro vacío, creyeron en la resurrección de Cristo. Cuando vieron ellos el sepulcro vacío, creyeron en la resurrección del Señor. Dice la Biblia inmediatamente que María, la Magdalena, estaba afuera. Y entonces vio hacia adentro y vio dos ángeles. Uno a la cabecera y el otro a los pies.
Y dice la Biblia que ella les decía: díganme dónde lo pusieron, yo me lo llevaré. Díganme a dónde lo llevaron, yo me lo llevaré. A mí me gusta esa parte porque muestra un gran cariño, un gran amor por el Señor. Díganme dónde lo han puesto, yo me lo llevo. Yo me lo llevo, díganme. Y en ese momento dice la Biblia que el mismo Señor estaba al lado de ella. Y entonces ella le dijo: Señor, dígame, por favor, ¿dónde se lo llevaron? Al mismo Señor le empieza a preguntar, porque ella creyó que era el que cuidaba los sepulcros. Y dice que no sabía que era el Señor. Y entonces el Señor le dijo: María. Cuando le dijo María, a María le vibró el alma, el espíritu, los huesos, cada fibra de su alma volvió a su lugar. Cuando el Señor le dijo: María. Oír la voz del Señor. Ya les dije que no lean la Biblia, hombre. ¿No hacen caso ustedes o qué? Es que uno no puede hacer dos cosas a la vez, hermano. O está leyendo o está oyendo. O está escribiendo. Por eso la gente que escribe en las clases por gusto. Porque ni está oyendo al maestro, ni está, y cuando escribe, y cuando llega a la casa, dice: ¿qué querrá este montón de letras que escribí? Mejor ponga atención. Pero lo que llama la atención aquí es, y es muy importante, no el hecho de la resurrección en sí, ya dijimos el valor de la resurrección, sino ahora es la resurrección aplicada o revelada a cada persona. Primero a Pedro, primero a Juan, primero a la Magdalena, a Pedro, a Juan, y luego confirmado a cada uno de ellos. Se le revela a la María Magdalena. Y como les dije, cuando ella dice: no, ¿a dónde se lo llevaron? Díganme, yo me lo llevo. Díganme, yo me lo llevo. Muestra el gran afecto que ella tenía hacia el Señor. Y cuando le dice al mismo Señor: Señor, Señor, dime, ¿dónde te lo llevaste? Y el Señor le dice: María. María. ¿Cuántos de ustedes no quisieran que el Señor les dijera su nombre un día, hermano? Oírlo. Ahí se muere uno, hermanos. Ahí se derrite uno. Ahí cae uno con ataques. Si no le daban, ahí le van a dar. O sea que es algo extraordinario. Pero fíjense que hay una característica del pueblo de Dios y de la resurrección de Cristo y del valor de la resurrección. Porque Él quiere no solamente que sea un evento conocido en términos generales, sino que sea un evento que sea particular a cada uno de nosotros. Porque lo que va a suceder a raíz de esa revelación es lo que en realidad marca la vida. Deme un creyente, uno, que de eso dicen: yo empecé a ser cristiano, después fui caído 7 años, me levanté 3 años, después fui caído 8. Ese no es nada, hermano. Sí, ese no es nada. Es que ¿cómo va a andar uno caído, levantado, caído, levantado, caído, levantado? Pues, ¿qué es eso, pues? ¿Ustedes creen que si hubo una revelación del Cristo resucitado, la gente va a andar caído, levantado, caído, levantado, caído, levantado? Hoy es Navidad, me voy a echar los tragos y mañana me reconcilio. No, hombre, no puede ser. Lo que pueda ser es que no han tenido una revelación del Cristo resucitado, lo cual es determinante para la teología, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero si Cristo no se reveló a nosotros de una manera particular, entonces somos nosotros, no la teología la que falló, sino somos nosotros los que no tenemos ese testimonio que nos garantice un nivel de vida extraordinario. Y es aquí donde la Biblia nos enseña a nosotros, desde aquí en adelante, iniciando con la María Magdalena, que el Señor se quería revelar de una manera particular a cada uno de los hombres. De tal manera, oiga bien, que
Ahora María, cuando oye el nombre de ella, ya lo dije, eso fue extraordinario. Ahí ella volvió a la vida. Ahí ella, hermanos, nunca más, nunca más. María dudó, nunca más María podía pensar en otra cosa. Para ella, el oír su nombre en los labios del Eterno, para ella era extraordinario. ¿No quisieran oír su nombre alguna vez? Amílcar. Pone atención. Que le dijera Amílcar, Juan, María. Que le dijera su nombre. Sería algo transformador para la Magdalena. Fíjense pues, fíjense bien esto. Solo voy a terminar rápido para que se vayan ya. Pero fíjense que María, cuando iba al sepulcro, ¿qué llevaba en la mente? Digan, ¿qué llevaba en la mente? ¿Ah? ¿Qué? No, el verlo no. No, ella iba a ofrecer sus perfumes a un muerto. O sea que llevaba en la mente un homenaje póstumo. Y llevaba en la mente el que su Cristo, su Señor, estaba muerto. Llevaba un homenaje póstumo. Llevaba un perfume a un muerto. Eso era lo que llevaba en la mente. Porque inclusive ella quería que alguien fuera con ella para quitarle la piedra y ponerle los perfumes, porque así se hacía. El mismo Nicodemo, ¿recuerdan ustedes? En el capítulo anterior, el 19, dice que dio 100 libras de nardo puro. De nardo, 100 libras, para que lo pusieran en el sepulcro del Señor. O sea que era un hábito, que le ponían perfume al muerto. Y eso era lo que ella quería hacer. Recordaba al maestro, recordaba cuando había hecho los milagros, recordaba cuando le había sacado los demonios. Pero todo era un recuerdo del ayer. Y muchos creyentes así viven. Si es que han tenido alguna experiencia con el Señor, solo viven del recuerdo del ayer, pero muy poca realidad de lo que es la revelación diaria de lo que es la resurrección del Señor. Y es ahí donde el Señor le cambia la mente a ella. Y le cambió la mente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le dieron un buen mensaje. ¿Por qué le cambió? ¿Por qué le cambió, hermano? ¿Por qué le cambió? ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia con el resucitado, donde oyó la voz, vio el sepulcro vacío, y luego lo vio a él de pie junto a ella y le dijo: María. María nunca más fue la misma. ¿Ustedes han anhelado cambiar alguna vez, hermanos? ¿Cuándo van a cambiar, hermanitos? ¿Ustedes cuándo van a cambiar? ¿Cuándo van a cambiar? ¿Cuándo van a cambiar, hermanas? Las mismas toda la vida. ¿Cuándo van a cambiar? ¿Saben cuándo van a cambiar? Cuando el Señor se les aparezca. Cuando tengan una experiencia viva. De ahí ustedes no van a hacer lo mismo. De ahí no volverán a hacer lo mismo. ¿Por qué? Una experiencia de ese tipo pone una marca, hermanos, extraordinaria en el corazón del hombre. El mismo Pedro que entró corriendo y el mismo Juan que quedaron ahí. Hermanos, la Biblia señala que ellos creyeron a la resurrección porque vieron el sepulcro vacío, pero todavía no lo habían visto de pie junto a ellos resucitado. Y fue entonces cuando fueron al aposento alto y cerrada la puerta, el Señor llegó y les dijo: paz a vosotros. Todos los discípulos, exceptuando ¿a quién? A Tomás, tenían una experiencia personal de la resurrección. Y todos hablaban con él, comieron con él
Y él les hablaba, y todos maravillados de la revelación, temían, se regocijaban, temían, alababan, temían en su corazón a hablar una palabra, pero al mismo tiempo se regocijaban de ver al resucitado con ellos. Fue ahí cuando el Señor selló sobre todos ellos la realidad de su resurrección, porque la resurrección no es un asunto teológico que solamente hay que creerlo, es un asunto que hay que sellarlo sobre cada persona. Y el Señor lo selló sobre cada uno de los que creyeron en Él. Y si no, vean a Pablo. Pablo dice, y como un abortivo se me apareció a mí, dice, siendo el más pequeño de los apóstoles, se me vio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de ahí, de esa experiencia emana, brota una vida, hermano, extraordinaria de relación con Dios. Una vida de autoridad, una vida de seguridad, una vida de poder, una vida de gloria incomparable. Pero si no hay una experiencia con la resurrección, uno puede ser un creyente que dentro de 2 meses y ya no va a estar aquí. Dentro de 6 meses ya no va a estar aquí. Dentro de 1 año va a decir, me aburrí, muy aburrido, y además gran calor que hace esa hora. Es decir que cualquiera puede, en un sentido, apostatar, dejar. Sin embargo, el Señor se ocupó de que la fe, en un sentido general de su resurrección, fuera confirmada a cada uno de ellos. Y entonces llegó a donde ellos estaban y Tomás no estaba. Y es ahí donde leímos. Entonces, cuando Tomás no estaba, dice la Biblia, entonces, estando ausente Tomás, dice la Biblia que le dijeron a Tomás, Tomás, el Señor vino, resucitó. Y el Tomás dice, si yo no tocare, yo no metiere mis dedos, yo no creeré. Este Tomás, por supuesto, fue reprochada su actitud de incredulidad, porque generalmente debía de creerlo. Debía de creerlo porque el Señor lo había hablado. Particularmente podía tener sus reservas, porque todavía no había tenido ningún tipo de experiencia de haber visto al Señor. Yo creo por la palabra y creo por la verdad divina que el Señor se levantó de los muertos. Pero él no podía decir, como la Magdalena, o como Pedro, o como Juan, o como los demás apóstoles, nosotros vimos su gloria cuando él se manifestó. Él tenía todavía ciertas lagunas que debía de llenar en cuanto a su relación con el Señor. Y es aquí, extraordinariamente, donde la Biblia dice que después de que Tomás dice, si no viere, si no metiere mi mano en su costado, no creeré. Dice el verso 26, 8 días después. 8 días después. El Señor, dice la Biblia, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos. Y dice la Biblia, y con ellos Tomás. Entonces dice, verso 26, llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Fíjense que, oigan esto pues, aquí qué interesante es. Los discípulos no le dijeron, mira maestro, aquí vino Tomás que dice que no resucitaste, sino que sin mediar palabra y solamente habiéndoles dicho paz a vosotros, se volvió a Tomás. Nadie le dijo lo que Tomás había dicho, porque en esta, hermano, manifestación del Señor, en esta manifestación del Señor, el mismo Señor había llegado solo por una razón. Había llegado
para revelarse al incrédulo de Tomás. Esta reunión esta mañana se hizo para ustedes, incrédulos, para que puedan creer en el resucitado. Imagínense ustedes ser apóstol y ser incrédulo. Ser apóstol y no haber creído en la resurrección, ni haber tenido una experiencia con el resucitado. De esos hay un montonazo ahora. Creyentes y pastores y ministros que no saben ni qué predican, ni han tenido jamás una experiencia con el resucitado. Por eso es que la iglesia del Señor hoy es un desastre, porque está llena de gente que solamente sigue la religiosidad, pero no han tenido un nivel de experiencia que los lleve a un nivel de liberación y de experiencia propia, porque han carecido precisamente de esa experiencia. Y es aquí donde el Señor, después de 8 días, llegó y le dijo: pasa a vosotros. Y de una vez entró. ¿Dónde está ese peludo de Tomás? Dijo: bueno, vení para acá. Mirá, le dijo: ¿soy o no soy? ¿Soy o no soy? Y de una vez, dale pues. Ahí a Tomás no quiso. Ahí Tomás dijo: no, yo estaba jugando, Señor. Pero la experiencia para Tomás, sin duda alguna, es una de las experiencias más grandes que la Biblia registra en ese hecho de una revelación de la resurrección de Cristo. Que alguien que dijo: yo no creo si no meto mis dedos en su llaga, y que el mismo Señor 8 días antes, Él, el Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, fuera a buscar a aquel gusano para decirle: mira, gusano, mete tus dedos acá. Eso se llama verdaderamente afecto, amor, cariño. Eso verdaderamente se llama amor incondicional. Eso se llama un amor que rebasa todos los límites de la razón. En donde el Dios que hizo los cielos y la tierra busca al pecador, busca al incrédulo para decirle: mira, aquí estoy, tócame, pálpame, yo mismo soy. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué esta experiencia tan extraordinaria? Para que de ahí, hermanos, arrancara una vida distinta, una vida de seguridad, una vida gloriosa, como jamás alguien se puede imaginar que la pueda vivir mediante la revelación del Cristo de gloria. Ustedes ya son cristianos, levanten la mano, digan amén. ¿De qué clase son? ¿Estilo Tomás? ¿Estilo la Magdalena, que va a buscar a Cristo, pero va a buscar un muerto? ¿De qué tipo son? ¿Del que nunca han tenido una experiencia? ¿Del que nunca han oído su voz? ¿Del que nunca se les ha revelado y se les ha mostrado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser discípulos de niveles inferiores? ¿Por qué? Si el Señor ya nos dio la fe para creer, ¿por qué tendremos que quedarnos en los niveles en donde la resurrección de Cristo no es para nosotros el elemento que nos catapulta, que nos levanta, que nos dirige, que nos guía? ¿Qué diferencia hay en un creyente con esta experiencia? ¿Qué diferente es? ¿Qué diferente es un creyente que ha tenido este tipo de experiencia? Es un creyente, hermano, extraordinario. Es un creyente fuerte. Es un creyente sólido. Es un creyente que donde va sabe que ahí está su Señor. Sabe de la gloria de su Señor. Es un creyente que nada lo detiene. Mientras que un creyente estilo Tomás, discípulo del Señor por 3 años y medio, viéndolo hacer milagros, y todavía era incrédulo. Así son el montonazo de gente. ¿Cuántos años tiene ser de creyente usted? Vamos a ver, ¿cuántos años tiene? 10 años de ser creyente. Sí, pero sigue siendo un aguacate
malete. Sigue siendo una maleta. Quiere decir que entonces no ha tenido una experiencia que lo sacuda, que lo haga caminar, que lo haga levantarse, que lo haga gritar la verdad del Señor. Y en realidad lo que uno necesita es esa experiencia. Nosotros somos tan tolerantes con nuestra experiencia cristiana. Oigan esto pues, tan tolerantes que nosotros ya sentimos una cosquita un día aquí. Decimos, aleluya, ya soy cristiano. O tal vez vamos a una iglesia, ya soy cristiano, pero carentes de toda fuerza, de toda victoria. Porque el nivel de nuestra vida cristiana no ha ido más allá, hasta el nivel en el cual haya un testimonio de Dios sobre nosotros. Un testimonio de la resurrección. Les voy a confesar algo así muy personal. Hoy, antes de subir las gradas, yo le hice una petición al Señor. Y se las voy a contar cuál fue. Pero yo le dije, Señor, solo permíteme estar más cerca de ti. Llámame para estar cerca. Llámame para estar en oración, en ayuno. Llámame para depender de ti en todo momento. O sea que como que hay unos niveles en los cuales nosotros todavía no hemos llegado. Por eso es que uno se asombra que la sombra de Pedro sanara a los enfermos. Por eso es que uno se asombra que los discípulos, o que fueran hechas maravillas por las manos de los apóstoles, como dice el capítulo 2 del libro de los Hechos. Uno se asombra porque el nivel de la generalidad de los cristianos es chueco. Y hasta de nosotros que predicamos deja mucho que desear. Viene un predicador y empieza a hablar un montón de tonteras que uno ya no atina ni qué dijo, y que tiene gritando a toda la gente, digan aleluya, digan gloria a Dios, y a su nombre, gloria, 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 y a su pueblo, y al diablo, de no sé qué. Así se los tiene a todos tonteados durante todo el mensaje, pero no les enseña nada. Y todos se creen creyentes no de tercer nivel, no, de cuarto, quinto, sexto, séptimo, en el más profundo hoyo, y todavía dice, soy cristiano. Con una vida derrotada, una vida que deja mucho que desear, una vida sin gozo, una vida sin paz, una vida sin alegría. Y a causa solo de una cosa, que el testimonio de la resurrección del Señor no es de carácter personal, sino que es de carácter teológico, general. Y nosotros no hemos llegado a ese nivel de la Magdalena que nos diga, Sergio, aquí estoy. Juanito, María, cuando le dijo María, ella se volvió y le dijo Raboni, maestro. ¿Qué encuentro ese? Solo al leerlo, solo cuando yo lo leí hace un momento para predicar sobre él, me emocionaba, mi corazón latía. Mis ojos se mojaban de pensar de ese nivel de experiencia. No digamos el de Tomás. El de Tomás es más reivindicativo, es más fuerte. El de María es más tierno. Pero los dos hacen de la vida de cada uno de ellos, de María o de Tomás, hombres o mujeres de una dimensión extraordinaria que rebasa el nivel mediocre de la vida cristiana que generalmente nosotros hemos aprendido a vivir. ¿De qué nivel son ustedes, queridos hermanos? Tal vez ustedes no dicen, si no metiere mi mano, si no metiere mis dedos en su llaga. Tal vez ustedes nunca han dicho eso, porque dicen eso ya lo dijo Tomás. Pero tal vez ustedes ni siquiera dicen eso. Ni siquiera dicen, Señor, yo quiero tener una experiencia contigo, yo quiero vivir cerca de ti. Por favor, déjame oír tu voz. Señor, yo necesito un estímulo de tu presencia, de tu gloria. Porque todos nuestros estímulos están basados generalmente, si tenemos vida material, es que Dios me bendijo, Dios me bendijo. Pero asimismo, decae todo eso. Porque lo único que puede sostenernos es la resurrección de Cristo. A nivel general es la base.
Como el que dice Pablo, os he enseñado que Jesucristo murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si permanecéis en ello, sois salvos. Si no, creísteis en vano. O sea que la resurrección es la clave de nuestra permanencia. Pero hay dos niveles. El nivel teológico general de la resurrección oficial, que el que no crea en la resurrección está condenado. Pero el otro nivel de la revelación individual, esa no puede faltar, porque entonces nuestra vida no va a tener la fuerza. Tal vez ahí reside de muchos creyentes que rebasan el nivel. Por ejemplo, uno ha sabido de predicadores que dice que están en otro nivel, o de ministros que están en otro nivel, o de creyentes que están en otro nivel, que uno los ve y dice, ese hombre tiene algo. ¿Saben qué tiene? La experiencia de una resurrección, la experiencia de la resurrección. Es más, la Biblia misma muestra que como que uno de los requisitos de los ministerios apostólicos es haber visto al Señor. Cuando el apóstol Pablo en el capítulo 9 de Corintios defiende su ministerio o su apostolado, dice así: no he visto yo al Señor. Es decir, que él asegura que tuvo una experiencia personal, vívida, real con el Señor. Y eso hizo de Pablo un ministerio singular. Usted, si quiere tener una vida singular en la vida cristiana, tiene que escalar a los niveles de la revelación divina y cada día tener más, y no conformarse a los niveles del montonazo. Al montonazo, donde parece que fuera una oleada. Para allá se hace para acá y todos se hacen para allá. Hoy vamos a hacer aquí, pero no le nace personalmente el hambre, el deseo de tener una experiencia como Tomás lo manifestó. Tomás dijo incrédulamente, pero Tomás dijo: si yo no meto mis dedos en su llaga, yo no creo. De una manera incrédula, y el Señor se lo reprochó. Se lo reprochó. Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. Sin embargo, aquí estoy. Y para eso llegó el Señor. Para eso. Para que Tomás tuviera una experiencia especial con el resucitado. ¿Qué pasaría? Lo voy a terminar ahora. ¿Qué pasaría? Si usted tuviera una experiencia aquí, o en su carro, o en su casa, o en su cuarto, y que el Señor llegara y le dijera: paz, aquí estoy. Yo he tenido alguna experiencia donde el Señor se me reveló. En mi conversión yo vi al Señor. Pero otra vez yo estaba en la casa y no lo vi. Pero yo sabía que Él estaba ahí. Y además de que yo lo viví, Dios permitió que estuviera mi hermana en carne ahí, y había más gente. Pero fue una experiencia, brevemente se la relato. Estaba yo en mi cuarto, estaba orando, estaba leyendo, estaba orando, estaba leyendo, y de pronto, literalmente, les podría decir que hasta oí el ruido cuando se abrió la puerta de la casa, y oí cuando él entró a la casa. Y literalmente, desde que él entró, yo me tiré de la cama y me puse de rodillas. Sentí literalmente que el Señor había entrado. Entró, se llenó la casa de su presencia. Yo lloraba y lloraba y lloraba y decía: Señor, gracias. Pero al pasar el tiempo, yo salí de mi cuarto, y entonces a la primera que hallé fue a mi hermana, y yo le dije estas palabras: ¿sentiste que vino el Señor?
Y ella me dijo, sí, sentí que vino el Señor. Pero una literalidad extraordinaria. Una literalidad extraordinaria. Que no lo vimos porque yo estaba de rodillas con la cara en el suelo. Pero había entrado literalmente. Un día, el 22 de octubre del 72 fue cuando vi al Señor. Y lo vi parado en la puerta. Y fue el día de mi conversión. Y luego Él vino a mi lado. Y se paró a mi lado. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué te revelas a mí? Si soy pecador. De ahí marcó mi vida. Nunca más mi vida podía ser la misma. Nunca más. Han pasado ¿cuántos años? 30 y pico de años. Ya no sé ni cuántos. 39 años. Yo tenía en esa época como 2 años de edad. Tenía 39 años, no, 39 años hace. Y fíjense que hoy que lo cuento, lo veo, lo siento. Cada día que lo testifico, ahí está su presencia. Han venido marejadas para quererme destruir, matar, aniquilar, avergonzar, humillar. Y esa gracia me ha sostenido. Queridos hermanos, no se puede como creyentes vivir en un nivel inferior de una teología general, sino que tenemos que llegar más allá. Y los que llegaron más allá fueron los que en realidad fueron columnas de la iglesia. Si ustedes recuerdan cuando Pedro subió, o más bien Pablo subió a Jerusalén, según los Gálatas, dice la Biblia y Pablo lo cuenta, pasados 14 años subí a Jerusalén. Y dice, y subió a Jerusalén, y luego dice, y estuve con Pedro, y luego me dieron la diestra los que parecían ser la columna de la iglesia, Pedro, Jacobo y Juan. Solo que Pedro, Jacobo y Juan, hermano, eran los hombres de mayor experiencia con Cristo. Eran los hombres que eran los hombres que habían visto su gloria. Pedro dice, vimos su gloria en el monte. Tuvo la resurrección en su cara. En el nombre de Jesús hacían maravillas. O sea que ellos verdaderamente habían subido, habían llegado a niveles extraordinarios debido a la fe en la resurrección y la experiencia de la resurrección. Queridos hermanos, no se queden así a niveles inferiores, pudiendo decirle al Señor, Señor, yo no te voy a decir como Tomás, si no metiere mis dedos en tu llaga yo no creeré. Pero sí le puedes decir, Señor, ¿por qué no me dejas contemplarte? ¿Por qué no me dejas abrazarme a tus pies? ¿Por qué no me dejas oír tu voz? ¿Por qué no me das una experiencia rica, fresca? ¿Por qué no me llevas a una dimensión superior? Porque tenemos toda la vida que tener una cristiandad mediocre cuando podemos llegar a solidificarnos mediante la experiencia de la revelación de la resurrección de Cristo. No sean más creyentes mediocres. Les voy a decir algo. El trabajo que hace la iglesia de evangelizar, que todos tenemos que evangelizar, por eso no lo hacemos, porque nuestro testimonio es muy frío. Y a veces los mismos pastores dicen, es que no hay líderes, dice, no hay líderes. Claro, ¿cómo van a ver si todos están conformados a ser creyentes light? Yo les decía a unos hermanos ayer predicando, les decía que hoy como hay leche descremada, café decafeinado,
Todo es degradado de su punto cabal. Entonces hoy hay espiritualidad degradada, cristianismo degradado. Todo es light, todo es mediocre. Que creyentes estos dan ganas de meterles pero una patada. Creyentes que no tienen garra, no tienen testimonio, no evangelizan. Creyentes que hemos llegado a un nivel de tolerancia, así como dice la gente: yo nací así, así voy a morir. ¿Qué diablo se les metió? Porque en Cristo hay más, mucho más cada amanecer. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es su fidelidad. Nosotros podemos avanzar. A usted ya no la van a ver igual como la han visto. A usted, hermano, no lo van a ver igual como lo han visto. Cuando vean que usted está acercándose más al Señor, ya todos tienen una imagen, una su fachadita que uno ya los conoce. Ahí viene el hermano. Esa su imagen se le va a cambiar cuando usted se acerque al Señor. Esa hermanita toda así media mundana va a cambiar para ser una mujer de Dios. Ese hombre va a ser diferente cuando se acerque a una experiencia verdadera con el Señor. Pero esta es la mañana para decirle: Señor, yo no te voy a decir como Tomás, voy a meter mis dedos. Yo quiero solamente pedirte que te reveles más, por favor. Porque si tú no transmites de tu vida y de tu gloria a mi ser se seca, Señor. Así que esta mañana vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Vamos a orar a Dios. Vamos a decirle al Señor: Señor, dame más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Yo necesito más de ti, Señor. Yo necesito más. Yo necesito más. Más de ti, Señor, más de tu amor. Una nueva experiencia. Enriquece mi vida. Dame una nueva experiencia. Yo quiero estar más cerca de ti. Quiero poner mi cabeza en tu pecho. Quiero poner mi
Aleluya. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Precioso Jesús. En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, hemos presentado la palabra viva. Confiamos en que el Dios del cielo ha dado respuesta a su vida.